Es un placer estar aquí, amado hermano, una vez más, por la misericordia del Señor. Y aquí estamos, ¿verdad? ¿Cuánto reconoces que estamos aquí de pie por la misericordia de Dios? Amén, ¿verdad que sí? Grande es su misericordia. Y así como de inmensa y grande es su misericordia, ¿sabe qué también es grande? Su fidelidad. ¿La de usted? No. ¿La mía? No. La fidelidad de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Se imaginan si dependiéramos de nuestra fidelidad? Qué corto sería, ¿verdad? Pero gracias que como Dios es eterno, es infinito, es completo, es pleno, su fidelidad es extensa e inmensa. Amén. Así que dígale a su hermano que está a un lado de usted, Dios es fiel. Y hoy vas a conocer su fidelidad. Amén. Ok. Vaya abriendo por favor Lucas en el capítulo 15, en el verso 20. Vamos a estar llevando una enseñanza hoy que el Señor pues puso en mi corazón, que fue lo que Él me dijo que debía de compartir. Cuántos de los que estamos estudiando en la homilética se nos dio unas clases donde teníamos que tener una comunión con Dios para que fuera Él quien nos diera los temas, ¿recuerdan? Y Él fue el que me dio este tema, y el tema ya fue ahí publicado en la página, pero el tema es la fidelidad de Dios levantando al caído. ¿Cómo es? La fidelidad de Dios levantando al caído. Dile a tu hermano, hoy Dios te va a levantar. Amén. Ok. Vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, del doctor Lucas, capítulo 15, verso 20. Y dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Oremos, amados hermanos. Dios del cielo y Padre eterno, gracias, Señor, por tu misericordia inmensa, por tu fiel amor, Señor. Por tu fiel amor es que estamos hoy aquí, Señor. Por tu fiel amor es que seguimos respirando. Es que no somos consumidos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Hoy en este día, Padre, yo le pido que usted me dé la sabiduría, Señor, el denuedo y sobre todo el amor, Señor, de predicar este mensaje tan lleno de amor y tierno hacia mis hermanos, Padre, hacia mi vida. Hoy te pido que seas tú usándome, Señor, para predicar tu santa palabra, Señor, y mostrar a cada corazón lo que usted quiera mostrar, Señor. Hoy pido por la tierra, por mis hermanos, sus corazones, donde será sembrada tu palabra, Señor. Que seas tú obrando en ellos, Señor. Que seas tú preparándolos, Señor, que a lo mejor a veces duele, Señor. Ese arar, ese preparar la tierra, Señor, pero se siembra esa semilla y cuando da fruto, Señor, es algo maravilloso. Prepara sus corazones, Señor. Prepara sus vidas, prepara sus oídos, estén atentos, Señor. Que su espíritu, Señor, esté conectado con el tuyo, Padre. Esa es mi oración hoy en día, Señor, y te pido que seas tú utilizándome para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y decimos, amén. Fíjese que el Evangelio de Lucas es un evangelio que la persona que lo escribió no estuvo directamente con Jesús, sino que fue recopilando sobre otros escritores que sí habían estado con Jesús en su peregrinar. El Evangelio según San Lucas, este título se le ha relacionado con el tercer Evangelio desde que este se conoce. Se cree que el autor fue Lucas, médico cristiano y compañero de viaje de Pablo. El texto clave de este mensaje, de este Evangelio, amados hermanos, para que se lo grabe, es Lucas 19:10, donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y el término clave en todo el Evangelio es presentar a Jesús como Salvador. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La actividad salvadora de Jesús, tanto en su ministerio como en su muerte, es el enfoque de este libro, puesto que su misión era salvar a otros. Él no se salvó a sí mismo. Él fue humilde, Él se humilló a sí mismo, se negó a sí mismo por salvar a los demás. En resumen, en una sola frase de este Evangelio, fue que Jesús no solo vivió y ministró como el hombre perfecto, sino que también murió y resucitó a nueva vida como el Salvador de los pecadores. El público que fue destinado a este Evangelio fue a Teófilo, un gentil cuya residencia es desconocida. Lucas dedica de forma explícita este Evangelio a Teófilo,
a quien le llama amigo de Dios, a quien llamó también excelentísimo, mencionado solo en los prefacios de Lucas y Hechos, o sea, en el principio. Parece haber sido un gentil de alto estatus social que había sido instruido en el cristianismo, pero quería información más detallada sobre quién era Jesús, sobre qué había hecho Jesús. Teófilo puede haber proporcionado o patrocinio financiero a Lucas para suplir los gastos de la investigación. El origen fue las necesidades de Teófilo, quien impulsaron la escritura de Lucas. Y muchos ya habían escrito sobre la vida de Jesús, y en su prefacio Lucas expresa que utilizó fuentes que incluían testigos oculares. Lucas quizás utilizó los 2 años que Pablo estuvo preso en Cesarea para investigar el Evangelio. Tuvo acceso a un gran número de testigos de la vida de Jesús, incluyendo, es posible, a la madre misma de nuestro Señor. La mayoría de los eruditos creen que también se vio favorecido por la lectura del Evangelio de Marcos, más un registro que ahora está perdido de las enseñanzas de Jesús. Hay mucha evidencia de que Lucas entretejió en su cuidadoso relato a Marcos y los hallazgos de su propia investigación. El propósito del mensaje del Evangelio. En el prólogo, el autor plantea de una manera explícita su propósito. Escribió su Evangelio para proporcionar un relato ordenado de los comienzos del cristianismo, para que el lector tuviera información confiable sobre Jesucristo. Todo entendimiento razonable de este Evangelio acepta esto como un punto de partida para su comprensión. A primera vista, el propósito de Lucas es certeza. De los 4 escritores de los Evangelios, Lucas y Juan expresan su propósito al escribir. El prólogo de Lucas dice que se dirige al excelentísimo Teófilo, para quien tenía la intención de proveer certeza con respecto a las cuestiones en las que había sido instruido. Lucas reconoció otras narrativas. Él probablemente las consultó y suplementó estos relatos con su cuidadosa investigación de primera mano con testigos oculares originales sobre la base de estas fuentes. Lucas le proporcionó a Teófilo un relato ordenado. Pero lo que más debemos tener en mente a raíz de toda esta enseñanza y de cuando leamos el Evangelio de Lucas es que Jesús vino y dio su vida por aquellos que habían sido desechados, despreciados por las masas y aún por los líderes religiosos, por aquellos pecadores a los cuales eran inmundos delante de los líderes religiosos. Porque Él vino a salvar aquello que se había perdido. Dentro de esta enseñanza, amados hermanos, vamos a estar mirando 4 cosas. Vamos a ver cómo es que fue que cayó esta persona. Cómo cayó una persona. Vamos a ver las consecuencias de haberse ido, de haber caído del cristianismo, de haberse alejado. Y nos vamos a dar cuenta también qué fue lo que hizo a este joven entrar en razón, recobrar la cordura y volver una vez más hacia su padre. Y al final vamos a estar viendo la fidelidad del padre con aquel hijo caído. Estamos hablando del hijo pródigo, amados hermanos. Y vamos a empezar. Vamos a leer Lucas, capítulo 15, del 11 al 13. Vamos a leer. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Notemos, hermanos, que en el principio de este pasaje, Lucas, el doctor, dice también dijo. ¿A quién se refiere cuando dijo también dijo? Pues está hablando de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor ya tenía una conversación con algunas personas y Él estaba tratando de abrir sus ojos, estaba tratando de explicarles por qué Jesús hacía algo. Nuestro Señor estaba hablando explícitamente con los fariseos y con los escribas. Aquellos quienes estaban
maravillados, ofendidos, estaban ofendidos, yo creo que es la palabra, porque Jesús se juntaba con aquellos que eran despreciables, con aquellos pecadores a los cuales nadie quería estar con ellos. En Lucas 5:2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esa era la murmuración que tenían estas personas, entre comillas, líderes religiosos que tenían que guiar al pueblo hacia Dios. Y cuando el Señor sabe de estas murmuraciones de estas personas, es entonces que ahí empieza Él a decir una serie de parábolas para darles a entender por qué Jesús estaba con los pecadores, por qué Él estaba con esas personas que eran despreciables ante los ojos de los demás. Y empieza hablándoles sobre la oveja perdida. Y Él dice ahí mismo en el capítulo 15, desde el verso 4, empieza a decir, para explicarles, ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Entonces se refiere a los religiosos, les dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Las ovejas, sin duda, eran aquellos pecadores despreciados por los demás. Eran aquellos a los cuales no tenían permitidos entrar a las sinagogas, expulsados, excomulgados de cualquier cuestión religiosa que tuviera que ver con Dios. Ellos no podían participar porque eran despreciados, eran inmundos para ellos. Después, más adelante, Jesús continúa con una parábola, la de la moneda perdida, y dice así, en el 8 del mismo capítulo 15. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es curioso, amados hermanos, que Jesús en estas dos ilustraciones use dos cosas diferentes. Una, un animalito cual tiene vida, que se le da un trato especial, un cariño, un cuidado, para que ellos puedan perseverar su vida y seguir viviendo. Se le tiene que alimentar, se le tiene que instruir y entre tantos cuidados que es para una oveja. Ahí estoy bien seguro que estos fariseos y escribas no entendían el gozo todavía de lo que le hablaba el Señor, de que encontraban una oveja y se sentían más gozoso por las otras. No lo entendían porque ellos no tenían ese amor fraternal por las ovejas. Mas sin embargo, mi Dios no tiene despropósito en nada, y todas las palabras de las que Él dice hay un porqué. ¿Y sabe por qué utilizó el de la moneda? Porque ellos sí tenían un amor a la moneda. Y al encontrar esa moneda, entonces ellos entendieron el gozo que sentía Jesús cuando encontraba a un pecador. Nuestro Señor es bien sabio. Y ya después de haberles dicho esto a los fariseos y a los escribas, empieza en la historia que hoy vamos a estudiar. Empieza y les comienza diciendo, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Es obvio, amados hermanos, que al decir un hombre se está refiriendo a Dios. Y que tenía 2 hijos son 2 tipos de personas, 2 tipos de hijos que y al final se nos declara cuáles son. Aquí en este punto, al decir un hombre tenía 2 hijos, los 2 hombres eran iguales, los 2 hijos, eran iguales. No era uno más pecador que el otro, no era uno más sobre el otro. Sí, uno era el primogénito y el otro era el hijo menor, pero eran iguales delante del Padre. Los tenía a su lado a los 2. El Padre veía y cuidaba a los 2. ¿Por qué? Porque estaban con Él. Al momento que estaban cerca con Dios, con el Padre, Él los cuidaba.
¿Qué padre de aquí no tiene un hijo y proporciona su cuidado, su alimento, su vestidura, su educación? Yo creo que todos, ¿verdad? Es decir, no les falta nada a sus hijos si los tienen a ustedes. Precisamente esto es lo que dice cuando dice un padre tenía 2 hijos, que al estar con él ve implícito el cuidado y toda ¿cómo se dice? Y tenían todas sus necesidades cubiertas. Mas sin embargo, miramos algo que hace diferente a uno de los 2 hijos. Como siempre, el más pequeño, como siempre dicen, que es el más tremendo. No sé cuánto les ha pasado. A mí sí, con mi bebé, ¿verdad? Pero hay que guiarla todavía por la palabra del Señor. No sé si otros hermanos, si el más chiquito, no sé si ahí el angelito. No pasó. Es un niño bueno el angelito, ¿verdad? Bueno, este hijo joven, el más pequeño, pasó algo en su corazón. ¿Y sabe qué? Tuvo una rebelión en contra de su padre. Y dijo, 15:12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y el padre qué hizo? Le repartió los bienes. O sea, está bien, lo dejó ser. En la antigüedad, tanto como hoy en día, es costumbre que cuando un padre tiene posesiones, le heredan las posesiones cuando él muere. También en aquellos tiempos, miré en un comentario que también se podía hacer esto, que el dar en vida, heredar en vida, si el padre quería, les daba en la antigüedad. Hoy no sé, yo creo que también, pero para mí suena un acto de malo, pues, que nuestros padres no estén muertos y estemos pidiendo la herencia. Es algo para mí despreciable. Este hijo fue ofensivo al pedirle a su padre la herencia por adelantado. Mire cómo explica la Nueva Traducción Viviente este verso, cómo lo traduce, es el mismo, 15:12 de Lucas, ya ando cambiando de evangelio. Mire cómo lo lee la Nueva Traducción Viviente. Dice, y el hijo menor le dijo al padre, está entre comillas, ¿para qué? Para hacer énfasis que salieron de su propia boca. Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Podemos notar realmente que el hijo menor está exigiendo que según él le corresponde, que según él tiene derecho, aunque él no haya trabajado por ello, aunque él no haya velado por conseguirlo, simplemente lo recibía de su padre. Fue grosero, fue irreverente. Porque para mí suena el pedir una herencia en vida como si quisiera matar a mi padre. No sé si a alguien de ustedes le suena igual. ¿Qué pudo hacer que este muchacho quería la herencia a una temprana edad? ¿Qué pudo hacer a él que se desviara de ese cuidado de Dios? Si él en la casa del padre, aún no teniendo la herencia, no le faltaba nada, era completo. Su hambre era saciada, no tenía sed, tenía vestimenta, tenía su familia a su alrededor, tenía un padre amoroso que le cuidaba, que le consentía, que le amaba. No sé cuántos de ustedes quieren a su padre y cuántos padres de ustedes los quieren a ustedes. ¿O ustedes quieren a sus hijos? Amén. Abrazan a sus hijos y le dicen, cómo te quiero, mi niño, ¿verdad? Como ahora en la mañana yo me levanté y le digo a mi hija, ¿cómo me gustaría un día dormir aquí contigo abrazadito? Así, le digo, como si fuera mi muñeco de peluche. Voltea y se me mira, no, papá, ¿por qué? ¿Roncas? Me dice. No, hombre, dije. Pero bueno, imagínese, ese tierno amor tenía este joven. Tenía a su padre, quien era amoroso. Mas, sin embargo, algo pasó en la vida de este joven que decidió mejor tener el dinero e irse y dejarlo. No sé, amados hermanos, cuántos de nosotros nos sintamos plenos de la iglesia, en la presencia del Señor, en el cristianismo. Que no nos haga falta nada, mas sin embargo, estés pensando en otra cosa. Tal vez a este joven, como hijo y como joven que es, debe recibir instrucciones de parte del padre. Es obvio, es común, es algo normal. Tal vez no le gustaban esas instrucciones,
Tal vez era reprendido cuando hacía algo malo y él no quería eso. Tal vez ese sea el motivo de muchos que estén pensando abandonar, que estén pensando pedirle herencia. Vamos a ver cómo fue el alejamiento de este hijo. Vamos a leer el verso 13 de Lucas 15. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo alejarse de este hijo? A mí me resuena esta frase que dice que juntándolo todo, ¿qué fue lo que juntó? Lo que heredó. ¿Y qué era lo que heredó? Pues eran bienes, eran dinero, cosas. No sé si le tocaban también esclavos o animales. Pues todo lo juntó, no dejó nada y se fue. Este joven, su tesoro, lo juntó y se lo llevó con él mismo. Hermanos, tal vez algunos de los que estamos aquí presentes, nuestro anhelo no es tener un tesoro, pero sí tal vez sea algo que te aleje de Dios. Podría ser algún trabajo, alguna persona que no te es lícita tener, podría ser tu ego, podría ser tu orgullo, por lo cual tú quieres hacer las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. No como el Padre te manda. O podría ser algo que te hicieron, algo que marcó tu vida, algo que destrozó tu corazón, algo que produjo en ti dolor, decepción, desespero, tribulación, angustia. Y eso se formó en ti, lo agarraste y ¿qué hiciste? Mejor me voy. Y dejas al Padre, dejas los caminos del Señor. ¿Qué podrá hacer eso, amado hermano? Que a lo mejor no te haya sido, pero tu cuerpo está aquí, tu mente está en otra parte, donde está aquello que tú quieres recopilar para irte. ¿Qué puedo hacer, hermano, eso? ¿Qué puede ser eso? Que te esté poniendo a pensar seriamente el irte. Aún los que servimos, aún los que estamos aquí, que pensamos que estamos con el Padre, podemos estar con el Padre, pero no obedecer al Padre. Son cosas diferentes. Y cuando no obedeces al Padre, entonces te quieres obedecer a ti. Y ese es tu tesoro. Lo vas a juntar todo y llegará el momento en que te marches. Y este hijo se fue. Dice que juntó todo y se fue. Y si se fue, surgió una pregunta: ¿a dónde se fue? Es una pregunta pues obvia, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que se fue a una provincia apartada. Que se fue a una provincia muy lejos, dice. Como que el Padre está aquí y yo le doy la vuelta al mundo y me voy para China. Así fue. Lejos del Padre, para olvidarse de Él. Se fue a una provincia apartada. Este joven se fue lejos y a continuación dice su lugar destinado por él, que fue la provincia apartada. ¿Qué es una provincia? Son las afueras de la ciudad. O por ejemplo los que están allá en el centro de México, así dicen la provincia para referirse a otras ciudades lejos, apartadas. Fíjese que en la antigüedad el gobierno romano, cuando conquistaba algunas naciones y hacían una ciudad, le llamaban la provincia de Italia, era su provincia. O sea, ellos estaban por acá, pero ahí también era Roma, pero estaba apartado lejos, es decir, que podía ser hasta otro país. Esto es para que nos demos una idea de lo lejos que este joven se fue de su padre. Eso sí, con todo lo que se juntó, se fue. Por lo general, algunas provincias son pequeñas y en algunas ocasiones son pueblecitos donde viven sin ley, donde se le da vuelo al libertinaje y hacen tantas cosas. Por ejemplo, anteriormente yo asistí a otra iglesia que estaba allá para el lado del Ejido Jara, no sé si alguien conozca por allá.
Nos contaban ahí, amados hermanos, como no hay nada casi, el monte. No, pues que el vecino se brincaba de aquí, que cuando se iba el vecino se iba para la otra casa, que los policías nada más iban a estafar, y un desastre, no había ley. Así este joven se fue a un lugar donde nadie le dijera a él qué tenía que hacer. Él iba a hacer lo que él quisiera porque ya era libre, porque precisamente por eso se había ido del Padre. O se fue lleno de dolor tal vez. Y nadie le iba a decir nada. Yo acá vengo, aquí yo sufro solo mi dolor y aquí me quedo, lejos del Padre. ¿Qué interpretación, amados hermanos, los que estamos estudiando, le pudiéramos dar a que es una provincia apartada? Prácticamente, amados hermanos, en lo más apartados que nos podemos ir de Dios, ¿qué es? Al mundo, a sus sistemas de cosas, a sus deseos, a vivir como si no conociéramos a Dios. Cuando tú eres orgulloso y te enfrascas en tu dolor, estás despreciando a Dios. ¿Y te vas a dónde? Lejos, a la provincia, lejos, al mundo. Te vas con todo tu orgullo. Ya sabes que vas a sufrir, pero te vas. O te vas porque allá te es lícito tener algo que no debes de tener. Te vas porque tal vez ahí nadie te va a decir nada cuando te estés aventando tus cosas, cuando te estés drogando, cuando estés tomando. Cuando salga de ti lo que hay dentro de tu corazón. Eso que retenías cuando estabas cerca del Padre. Allá en el mundo nadie te va a decir nada. Tal vez tú estés pensando irte a esa provincia. Tal vez su corazón y mente ya estén allá. En la provincia del mundo es allí donde encuentran buscar saciar sus deseos, o buscan sanar su dolor, o simplemente estar lejos, solos del Padre, lejísimos. Pero saben una cosa, cuando uno conoce a Dios y se aleja por la situación que estés pasando o hayas pasado, se le llama no tomar en cuenta a Dios, no amar a Dios más que a nosotros mismos. Ya que en su palabra tenemos bastantes consejos, tenemos bastante consuelo que Él nos da para poder hacer frente a cualquier situación, tribulación que estemos pasando. Él pudo haber saciado o puede saciar nuestro corazón con cualquiera de estos consejos. Tales como velen y oren para que no entren en tentación, mas sin embargo tú mejor preferiste que juntarlo todo e irte con tu dolor, e irte con tus posesiones a otra parte. Tales como Juan 14, 33, donde dice: estas cosas les he hablado para que en mí tenga paz. En el mundo van a tener aflicciones, todavía les está avisando, pero confíen en mí porque yo he vencido el mundo. Mas sin embargo, una vez más te enfrascas en tu dolor y te vas lejos del Señor. Aunque te esté avisando que en el mundo vas a tener aflicciones, más separado de Dios. Porque la misma Biblia nos dice que separado del Padre de Jesús, nada podemos hacer. ¿Qué te hace pensar que lejos del Padre vas a estar bien? ¿Qué te hace pensar que será la solución alejarte del Padre? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué nos puede ofrecer el mundo, hermano? La parte que sigue del verso 13 nos dice lo que el mundo ofrece. Mire lo que dice. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿En dónde? En la provincia apartada. Para nosotros, ¿en dónde? En el mundo. Ahí desperdicias tus bienes perdidamente. Este joven desperdició sus bienes, toda su heredad. No le quedó nada. El mundo nos ofrece una vida llena de desperdicio, y perdición. De desperdicio porque malgastas tu vida en cosas vanas que desagradan a Dios. Porque desperdicias todo lo que tienes, llámese dinero, algún talento, algún don que Dios te haya dado, como levitas que se han ido al mundo, que van y le cantan
a la Virgencita, que van y le cantan a las mujeres, al desamor. Aquellos que dicen que Dios no te da un talento para que lo tengas guardado en tu corazón para la iglesia, sino para que también lo des al mundo. Hablando de que le canta al mundo, no que lleve alabanzas al mundo. Él dice que Dios sería un Dios egoísta si así fuera. Si Él no pudiera usar ese don para cantarle también al mundo. Esa es una persona que está a punto de irse al mundo como este hijo pródigo, que recopila su talento y se va al mundo. Tengamos cuidado, amados hermanos. Levitas, ¿tomaron nota? Amén. Y te ofrece perdición. Porque el mundo te seduce, te separa de Dios con su pecado, y separado del Padre, pues nada buenos somos, ¿verdad? Si de por sí ya tenemos un corazón malo, que aprovecha cualquier momento, cualquier instante para pecar. Ahora imagina separado de Dios. Todo eso te ofrece el mundo. Te pudres en el mundo cuando no estás con Dios. Apestas, hermano, apestamos cuando nos alejamos del Señor, espiritualmente hablando, obviamente. Hermanos, ¿a dónde quieres ir? Si ya recopilaste tus bienes, si ya te fuiste, o estás a punto de hacerlo, déjame decirte que hay consecuencias. Que eso que tú pensabas que iba a ser tu felicidad, que te iba a hacer sentir pleno, o donde ibas a encontrar, sanar tu dolor, que era la solución, déjame decirte que trae consecuencias severas para tu vida. Lucas 15, 14 y 16 dice, del 14 al 16 dice, Lucas 15, del 14 al 16. Una disculpa ahí de lo del proyector. Mi hermano se esforzó por pasar los versos, pero de plano dijo el proyector, ya no quiero. Bueno, dice así: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Cuál fue una de las primeras consecuencias? Comenzó a faltarle, comenzó a sentir hambre. Donde él pensaba que iba a estar lleno y pleno, le comenzó a faltar. Este joven, que en un principio pareciera tener resuelta su vida al recibir su herencia, tal vez él imaginaba una vida plena, sin escasez, llena de lujos y amigos. No dudo que al principio así fue, pero malgastó todo, vino un hambre y comenzó a faltarle. Hermano, ¿qué te está faltando ahora? ¿Ya te está comenzando a faltar algo? La frase comenzó a faltarle del original da la intención que empezó a tener necesidad de algo. Tenía necesidad ya. Y eso que lo tenía plenamente en la casa del Padre. Ahora le faltaba. Cuando una persona se aleja de Dios, por más rica que sea, por más sabio que sea, por más posesiones que tenga, por más hombres que tenga, por más mujeres que tenga, sabe una cosa: siempre te faltará algo, siempre te empezará a faltar, aunque te alejes de Dios y tengas lo que tú quieres. Porque solamente Dios hace esa parte, solamente Él es capaz de abastecer en tu corazón eso que comienza hoy a faltarte. Así estés en la provincia más lejos que estés, te va a comenzar a faltar y solamente Dios puede saciarte. Por más lejos que te vayas, por más lejos que huyas del Padre, nunca huye bien, nunca se quitará de tu corazón esa hambre. Nunca, nunca, nunca y nunca. Siempre te faltará. Yo recuerdo cuando no conocía al Señor,
Yo sentía mi vida resuelta, casa, mujer, mi esposa, mi diversión, jugar, videojuegos, tomar. Plenitud. Pero ¿sabes qué? Era vacío. Nada me llenaba. No, que vamos a ir a tal lugar. Sí, esperaba el día para que se fuera. Cuando estaba en el lugar, no me llenaba. El pecado no me llenaba. No me llenaba el pecado. Siempre triste. Fue entonces cuando conocí a Dios que ese hueco se llenó y me sentí pleno. Yo sé que varios me entenderán que así es. Pero esa plenitud te empieza a faltar cuando tú te alejas a la provincia más lejos, llevándote tus posesiones. Nuestro Señor Jesús nos dice en Juan 6:35, vaya allí, para que vea por qué tenemos esa tremenda hambre cuando estamos apartados de Dios. Juan 6:35, Él dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Pero si tomas tus posesiones y te vas a tener sed, hambre como ese pródigo que se fue y malgastó todo. Si tú te has alejado del Señor, empieza la sed, empieza el hambre. Empiezas a sentirte mal. No puedes ni pecar a gusto. Hermanos, solo Jesús sacia el hambre. Y se necesita ir a Jesús para que te sacie de su presencia. Es por eso que alejado de Él no eres feliz. Siempre falta algo. Siempre estás hueco. Está tu corazón vacío. Y buscas, como este joven, saciar tu corazón en el mundo, donde no es. Juan 15:15 dice, Él tratando de solucionar, porque le comenzó a faltar, quiso solucionar con los métodos del mundo para saciar su hambre. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. ¿Para qué? Apacentarse cerdos. Entiéndase que comenzó a trabajar algo que no hacía en la casa de su padre. Comenzó a trabajar. ¿Para qué? Para saciar su hambre. ¿Ya ven? Cuando estamos lejos del Señor, empezamos a querer trabajar para saciar esa hambre. ¿Y qué? ¿Las vas a encontrar en las drogas? ¿Ese hueco saciado? ¿En el alcohol? ¿En la pornografía? ¿En qué vas a encontrar saciar esa hambre? Este joven halló la solución, dijo, me voy a trabajar, ni modo, le voy a atorar. Pero ¿sabes qué? Ni así podía abastecerse, ni así podía con su alma, porque estaba lejos, separado del Padre. Sabiendo este joven, sabiendo en qué lugar él podría tener la solución de su hambre, es decir, yéndose con el Padre, nuevamente se fue al mundo a solucionar su problema. Buscó la ayuda, el consejo del mundo. Y el mundo le llevó a cuidar cerdos. Y si nos acordamos, si Jesús está dando esta parábola, es obvio que para Jesús esta persona de la parábola es de nacionalidad judía. ¿Y sabe qué significa un cerdo para un judío? Es algo inmundo, que no puede comer. Es algo inmundo, detestable. Ya parezco el Pato Lucas, ¿verdad? Así era para los judíos, apacentar cerdos, comer cerdo. Hermano, cualquier solución que busques en este mundo para saciar tu hambre, solo te dará soluciones inmundas. Cerdos inmundos son las soluciones del mundo. En el Antiguo Testamento, la palabra para traducir inmundo da la intención de que es algo impuro, sucio, detestable. Y sabe, hermano, cuando usted va a pedirle favores al mundo, así es. Porque no va a Dios, va al mundo, al vecino, al patrón, al hermano, a la hermana.
a los padres y no a Dios. Si usted pide la sabiduría del mundo, entonces será inmundo como el mundo, porque es lo que le puede dar el mundo, es lo que ofrece. Así le pasó a este joven, a esta persona caída. Fue y pidió consejo del mundo. Y la solución fue inmunda. Por ejemplo, me quiero casar con esta mujer, estoy que me quemo, ya no quiero ofender a Dios, pero ni siquiera es cristiana. Cásate, la amas, te ama, ¿cuál es el problema? Te dice tu amigo el mundano. Inmundo eres, hermano, si haces caso. Cuando dices, me quiero divorciar de esa mujer, de ese hombre, Dios te dice, no te divorcies, porque son una sola carne, ya no se pueden separar. Jesús dice, da como una cláusula, por decirlo así, que por motivo de fornicación puedes, pero dice Él que por la dureza de tu corazón, Él quiere que perdones y sigas con esa mujer. Pero como somos malos y duros de corazón, nos deja eso, nos da esa chance. Pero el mundo te dice, divórciate, hombre, divórciate, tu marido está panzón y feo, búscate otro, ya no la amas, ya no lo amas, ¿verdad? Solución inmunda. ¿Qué pasaría si fueras mejor al pastor? Te va a dar sabiduría de Dios, ¿verdad? Ahí no seríamos inmundos, porque el consejo sería de parte de Dios, de su palabra. Sin embargo, el hijo caído no es capaz de entender eso. No es capaz de razonar, porque lo que menos quiere es ir a pedirle consejos al Padre. Él quiere solucionar sus problemas él solo, con su libertinaje, para seguir sus deseos. Y me juega con el amigo y le pide consejo. Entonces, el mundo pudre, trae perdición. Mucho más, sus consejos te hacen inmundo. Y estando en el mundo, te hace desear cosas detestables. Te involucras, te envuelves y empiezas a desearlas. Tanto así que el joven nos declara, el verso 16, del capítulo 15 dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué es una algarroba? Podemos imaginar algo malo, sucio, pero en realidad no lo es. Es algo como ¿alguien conoce el guaje? Eso más o menos era una algarroba. Y se lo daban a los cerdos para mejorar su carne. Sin embargo, para nosotros, espiritualmente hablando, espiritualizando esto, o dando la interpretación, hoy una comida de un cerdo, ¿qué es? Desperdicio, apesta, horrible. Deseaba comer eso. Cuando tú estás en el mundo sin Dios, que andas pródigo, que andas caído, deseas saciar tus entrañas de esa comida horrible y podrida. Y aún saciándote de ella, comiendo de ella, no te sacias. Sin embargo, miramos a un Dios fiel, llenos de amor, que a través de toda esta situación que estaba pasando, Él ya estaba actuando, obrando en esta persona. Toda esta mala situación provocó algo inesperado en este muchacho. Algo que era contrario a lo que ella quería hacer y vivir con sus propios deseos lejos de su padre. Algo pasó en su mente. Entró la razón, recobró la cordura. Dice el verso 17, y con esto pasamos a nuestro siguiente punto. Entró en razón y recobró la cordura. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como unos de tus jornaleros, como tu siervo. Y volviendo en sí dice esta frase. ¿Qué significa esto? Pues que al fin recobró conciencia, que entró en razón.
Un comentarista dice que se dice que entró en sí, ¿verdad? Que antes de entrar en sí, no era él. Era un razonamiento tonto que lo estaba dominando. No era el mismo. Que cuando fue dominado por ese razonamiento, estaba actuando locamente, como lo hizo Saúl. Y se fue al mundo. Pero que en un momento, las tribulaciones y la angustia, la necesidad del Padre, le hizo entrar en sí. Mira en mi mente a aquel rey que era orgulloso, que decía que él tenía todo, que él había levantado un imperio y un reino, orgullosamente decía, pero que ¿sabe qué? Perdió la cordura, se volvió loco. Eso le pasó a este joven. Se volvió loco por todas las ganancias que recibió, perdió la cordura. Pero cuando aquel rey Nabucodonosor reconoció que el Señor de los ejércitos había hecho todas las cosas, entró en sí, porque volvió la razón a él. Después de haber vivido como ave, como animal, que fue humillado y arrastrado, fue que entonces que recobró la cordura y dio gloria a Dios. Este joven prácticamente era lo que estaba haciendo. Estaba recordando a Dios, a su Padre. Estaba entrando en sí. Le habían pasado esos años de locura donde vivió y gastó todo. Y desperdició todo. Hermanos, ¿ya volviste en sí? ¿O todavía sigues con la locura de este rey en tu mente? ¿Sigues actuando como tú quieres orgullosamente? Llámese que tengas un dolor en tu corazón o sea vanagloria o lo que sea. Todo es orgullo. Porque antepones tus sentimientos ante los sentimientos y pensamientos de Dios. Porque Dios sufre aunque no creas. La Biblia le dice que le duele nuestra actitud a Dios. Le duele en su corazón. A Dios le duele en su corazón que estés lejos de Él. Mas sin embargo a Él no le cega ese amor de Padre y deja que sufras. Porque sabe que es lo mejor. Porque sabe que un día vas a entrar en sí y vas a volver a Él. Porque recordarás que en Él estaba plena tu vida. Si nos damos cuenta en estos versos, podemos ver tres cosas. En este volver en sí de este joven, reflexionó en tres cosas. Número uno, recordó que había plenitud de la casa del Padre. Número dos, reconoció su pecado. Y número tres, reconoció su posición delante de su Padre. El 17 dice, ahí fue donde recordó lo que había en la casa del Padre, donde reflexionó en eso. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. El pródigo recordó que aún los trabajadores tenían que comer, que no les faltaba nada. Y eso él ya no lo tenía, estando lejos de él. Recordó que el Padre abastecía para todas las necesidades y que estando cerca de él, nada le faltaría, ya que había en abundancia. Y esto me recuerda a aquella serie que estamos llevando, que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. En el Salmo 23, 1 y 2 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Hermano, ¿recuerdas eso? ¿Recuerdas eso? Cuando estabas en la presencia de Dios, no sabías, no tenías ni qué comer, pero alguien llamaba a la puerta. Toma, el Señor me dijo. ¿Por qué? Porque en ese momento Jehová era tu pastor. Estabas en su rebaño, en su redil. Te hará descansar. Eso significa que tendrás paz. No que no tendrás tribulación, porque estuviera hablando en contra de lo que la Biblia dice, sino que vas a tener ¿qué? Paz. Pero cuando estás en el mundo y separado del Padre, no hay paz en tu corazón. No hay. Pero este joven reflexionó y se acordó que él iba a tener todo esto con el Padre, o que lo tenía, que aún los trabajadores tenían. Eso fue lo que él le hizo entonces también, reconocer su pecado. Y es entonces cuando dijo en el 18, me levantaré, iré a mi Padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
he pecado contra el cielo. Eso entiende que habla que pecó en contra de un Dios santo. ¿Se entiende? Y viene a mi mente el rey David, cuando él en el Salmo 51, ya arrepentido de su pecado, dice esto, 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. En esta mañana, amados hermanos, debemos reconocer que cualquiera que sea la situación de tu tropiezo, ofendiste a Dios y que has pecado en contra del cielo, en contra del Padre, en contra de Jesús. El pródigo también reflexionó y recordó su posición delante del Padre. Ahora su nueva posición, porque él estando con el Padre también era considerado como un amo, a pesar de que era hijo. Pero ahora ya estaba reconociendo, como ya fue toda su heredad y la malgastó, ya no tenía nada, ya no tenía autoridad de ser un amo, solamente podía ser un siervo. Y dijo en el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hay un dicho que se dice en el mundo, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Precisamente esto le pasó a este joven, que andando allá en el mundial, allá en la provincia, todavía no sabía lo que tenía con el Padre, hasta que le comenzó a faltar. Este joven se sentía ya indigno de ser llamado hijo de su Padre. ¿Cuánto nos sentimos indignos hoy de ser llamados hijos de Dios? Yo me siento indigno, sinceramente, amado hermano. Yo no sé tú. Si alguien se siente así, vas por buen camino, amado hermano. Si tú piensas que no tienes ni derecho de estar aquí, vas por buen camino. Recuerdo una vez a Pedro queriendo apartar a Jesús de su presencia porque reconocía que era Dios y que él era pecador. Yo soy hombre pecador, Señor, le decía, aléjate de mí. Reconocía su posición. Y si tú y yo hemos reflexionado sobre esto, entonces, amados hermanos, la fidelidad de Dios puede obrar en tu vida y Él te levantará. Vamos a pasar al cuarto y último punto. Dice, la fidelidad de Dios con el hijo caído. Vamos a leer desde el 20 hasta el 24. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traerá el becerro gordo y matarlo, comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esta es la fidelidad de Dios para con el caído. En este verso, precisamente en el 20, vemos la fidelidad de Dios. Dice que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia. Hermano, la misericordia de Dios es su fidelidad para con el caído. Nótese que dice, levantándose, ¿quién? El pródigo. Es decir, el primero tuvo que hacer algo para poder ser restaurado por ese padre, para poder recibir esa misericordia, entre comillas se podría decir, porque sabemos que es gratis. ¿Qué hizo? Recordó y se levantó. Y esta manera de levantarse es un levantar que del original se refiere a un levantar espiritual. No es simplemente de ir hacia un lugar, no simplemente de regresar de la provincia al lugar de su padre, sino que tuvo un levantar espiritual. Y entonces fue cuando la misericordia de Dios llegó a su vida. Por eso cuando el padre vio al hijo, le abrazó
La misericordia de Dios, amados hermanos, por más lejos que te vayas, siempre va a estar ahí. Tal vez no la veas porque te va de la patada, pero si tu vida está perseverada, tu vida, ahí está la misericordia de Dios. La clave, una vez más, de la fidelidad de Dios es su misericordia. Porque por más que te hayas alejado, por más que hayas ofendido a Dios en ese alejamiento y por más que hayas pecado, Dios te sigue amando, te sigue esperando para levantarte. Por su misericordia, tú y yo no hemos sido consumidos. Y eso lo vemos en Lamentaciones 3:22, que dice, vayamos ahí, por favor, Lamentaciones 3:22. Esta es la fidelidad de Dios. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, aunque hayas estado en la provincia del mundo. La misericordia de Dios siguió ahí, la fidelidad de Dios siguió allí a tu lado. Grande es la fidelidad de Dios que hasta hoy te sigue esperando, sin importar lo que tú ya hayas hecho en ese pasado. El tiempo empieza a contar de hoy en adelante. Por la fiel misericordia de Dios fue que no consumió a David en tan terrible pecado. ¿Qué fue lo que hizo? Le afligió, confrontó su pecado. Y entonces la misericordia de Dios, su fidelidad, restauró a David. David, fíjese, afectó a terceros, destrozó un matrimonio, hizo adúltera a una mujer y todavía mató a un hombre, que este hombre le mostró su fidelidad. Con todo y ello, la misericordia de Dios no se apartó de David, porque no perdió su vida en todo ese caminar, sino que lo confrontó con su pecado. David reconoció que era pecador y entonces fue restaurado, fue levantado. Pero le fue necesario pasar por un momento de tribulación. Ese pecado dio un fruto, dio un hijo, el cual tuvo que morir. La paga del pecado es la muerte. El fruto de ese pecado era ese niño. Y David sufrió, lloró y lloró y lloró porque no muriera el niño, mas sin embargo murió. Reconociendo David que era la voluntad del Padre y que él había propiciado eso, se levantó, se sacudió y entonces fue a Dios, buscó a Dios, oró a Dios, Dios le levantó y regresó a casa con el Padre. ¿Qué podemos decir de Adán y Eva? Estaban con el Padre en el paraíso, mas sin embargo ellos tenían un deseo en su corazón. Querían probar ese fruto. No fue Adán quien fue por él, fue su esposa. Le dio a Adán y Adán probó. Cuando entró en el bocado en Adán y se lo comió, empezó el pecado a llegar por todos lados. La misericordia de Dios no los desechó. Es más, los cubrió todavía con ropa. Pero ¿saben sí qué pasó? Los mandó a la provincia del mundo, los apartó de su paraíso, porque sabía que en ese mundo los iba a hacer que buscaran a Dios. El hijo pródigo se acordó de su padre en la tribulación. Y la misericordia del Padre le recibió con los brazos abiertos. Hermano, ¿qué has hecho ya en el mundo? ¿De qué te has llenado? ¿De qué has pecado? ¿Cuánto has sufrido? Pero la misericordia la misericordia de Dios sigue fiel, latente en tu vida, porque sigue respirando. Es necesario que vuelvas a Dios. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 39. Segunda de Crónicas 39. Hay una promesa si tú te vuelves a Dios en esta mañana. Segunda de Crónicas 39. Dice, porque si os volvieres a Jehová,
vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivo y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvieres a Él. Si tú te vuelves a Dios, el rostro de Dios no será apartado de ti, tendrá cuidado de ti. En Lamentaciones 3, 31 y 32 dice lo siguiente: porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. No sé cuántos de aquí se sientan desechados por el pecado que hayan hecho. Se sientan oprimidos, se sientan descalificados delante de Dios. Y eso es bueno. Te sientes abatido y afligido de parte de Dios. Tengo una noticia. No es para siempre. Solamente es hasta que tú busques el rostro de Dios, pidas perdón, reconozcas tu condición y vuelvas a Él. Y digas: Padre, he pecado en contra del cielo. Contra ti he pecado, Señor. Entonces la misericordia de Dios cubrirá tu vida. No desecha para siempre el Señor. En este día la misericordia de Dios quiere envolver tu vida. En este día la misericordia de Dios quiere restaurar tu vida espiritual. Dios quiere que regreses a Él. Dios, por su misericordia, está con los brazos abiertos, lleno de amor, presto para abrazar tu cuello. Simplemente tienes que agacharlo. Hermanos, ¿qué podemos hacer ante gran misericordia y amor de Dios? Pues lo mismo que el pródigo hizo. El 21 dice del capítulo 15 de Lucas: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fueron las palabras de desespero de este joven, reconociendo su error, reconociendo que ya no era merecedor de estar en la presencia de su padre. Si tú te sientes así, hermano, vas camino a la restauración. Dios se deleita de aquellos que son humildes y no se sienten dignos. Hubo un hombre que yo recuerdo en la Biblia que no se sentía digno, ni aun de que Jesús entrara por la puerta de su casa. No hablaré en sí lo que dice el verso, pero el no sentirse digno de que no entrara ni en su casa, habla de un corazón humilde, que reconoce su posición. Si tú no te sientes digno del que el Señor esté en tu casa, el Señor se regocija y se maravilla de ti. Amado hermano, volvamos a los pies del Señor. El mayor gozo que el Señor tiene es cuando un caído vuelve a levantarse, cuando un pródigo vuelve a casa. El gozo del Señor por recuperar lo que se había perdido. Eso es cuando alguien vuelve a casa, cuando una persona cree en Él. En Lucas 15, 22 al 24 dice: pero el padre dijo a sus siervos: saque el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer becerro gordo y matarlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo. Mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué mejor manera de festejar un regreso de un hijo que se había perdido que haciendo un banquete, que haciendo una fiesta? No le vamos a dar interpretación espiritual a cada vestido, que el anillo, nada. Aquí el punto es el gozo que sintió el Padre, que es el mismo gozo que Dios siente hoy si es que tú vuelves a sus pies. En Lucas 15:10 dice, Lucas 15:10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Y saben por qué es ese gozo? Porque el sacrificio de Jesús cumple su función.
En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si lo encuentra a eso perdido, hay gozo en el corazón del Señor. Hay gozo en el cielo. Amado hermano, Jesús vino a este mundo a rescatar lo que se había perdido. Y yo no hablo de que hayas estado ahorita en este punto en la iglesia y te haya sido, no. Que se habían perdido desde el momento en que Adán pecó y entró el pecado en la humanidad. Todos eran ovejas perdidas. Todos se había perdido. Sin embargo, Jesús, siendo nuestro Padre, nuestro Creador, vino, se humilló a sí mismo, dice la palabra, despojándose de su gloria, conteniendo su gloria, dejando allá su trono, su posición especial en el cielo, su reino, y vino a un lugar sucio, donde el viento ensució su cara, donde el polvo ensució sus pies, donde fue molido, aplastado, difamado, desechado, despreciado. Es más, llegó a la muerte como el peor de los pecadores. Y todos se burlaron de él. Todo por una creación que lo despreció. Algo que era de él y se perdió. Pero él lo quiso de vuelta. Él lo quería tener de nuevo. ¿Qué hizo? Lo único que podía hacer. Por miles de pecadores tuvo que morir. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Y sabes qué hizo? Dio su sangre. ¿Por qué la dio? Por ti. Porque te ama. Porque tú te habías perdido y Él quiere encontrarte de nuevo. A veces decimos, no, pues yo no estuve allá en aquel tiempo en el Edén y yo no hubiera pecado como Adán. Ese pecado no es mío. Tiene razón. No hubieras pecado como Adán, hubieras pecado peor. Porque si dos seres, estando puros de su corazón, sin conocer la maldad, fueron capaces de desobedecer a Dios y negarle, ¿qué podemos hacer tú y yo? Peores cosas. Pero el Señor dejó por un lado todo eso. Decidió vestirse como el Cordero de Dios. Aquel que era capaz de quitar hasta el más vil pecado despreciable del mundo. Violación, extorsión, traición, lo que le puedas poner. No hay pecado más grande que la sangre de mi Señor no pueda borrar. Dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita, que carga el pecado del mundo. Anteriormente los sacrificios solo cubrían, pero cuando la gente escuchó que el Cordero de Dios quitaba el pecado del mundo, eso era algo nuevo, porque antes solo lo cubría. Entonces latieron sus corazones. Amado hermano, la sangre del Señor te puede quitar ese pecado que tienes tan arraigado. Jesús vino a morir por ti, porque Él te consideraba suyo. Te sigue considerando suyo aunque estés perdido. Pero Él vino a buscarte en esta mañana. Él vino a que le recibieras en esta mañana, para que entrara en su corazón. Y también vino por ti que te has alejado, que ya le perteneces, porque la misericordia de Dios para sus hijos es para siempre. Más adelante podemos ver que hay muchos que se van a levantar en contra de la misericordia de Dios y que no quieren que también sean para cierto tipo de persona. Como por ejemplo, cuando miro que hay drogadictos en la calle, que le piden que pasen a una iglesia, que nadie va y les comparte, porque son desechados, son despreciables ante los ojos de los cristianos, de los líderes. Despreciables son. Los vemos y lo primero que hacemos, ay Señor, eso para allá, solo porque huele mal. Tú no sabes qué tuvo que pasar esa persona para llegar a esa condición. No sabes lo que él juntó para alejarse del Padre e irse a la provincia. No sabes. Pero qué tal si Dios te quiere usar para que lo traigas de nuevo al Padre. Jesús es bueno, amados hermanos.
No seamos como estos que despreciaban a esos perdidos por tener un defecto, como si ellos fueran perfectos. Despreciaban a los leprosos, despreciaban a todo enfermo, a todo que no tenían sus partes completas, a los pecadores, a los publicanos, aquellos que eran los enemigos públicos número uno, no eran capaces ni de estar afuera, no se les permitían estar ni en las iglesias. Pero cuando Jesús vio a Zaqueo, ¿recuerdan el publicano? ¿Qué le dijo? Vente, es necesario que vaya a tu casa. Si esto no te conmueve, hermano, no sé qué más te pueda conmover. Es alguien despreciable que nadie quiere. Jesús entró en su casa. No seamos como esos líderes que no quieren que estas personas lleguen de nuevo. Que miremos un hermano caído que viene, ahí viene este compa otra vez. No, Señor, aléjalo de aquí, llévatelo. No hablo por nada en específico, pero sí por todos. Amado hermano, no seamos como estos líderes. No seamos así. Es por eso que dice que tenían 2 hijos. Uno representa en el principio, ¿recuerdan? Uno representaba al pródigo y el otro, uno representaba a los pecadores y el otro eran los fariseos y los escribas. No seamos así. Conclusión, amado hermano. Mira, tal vez aún te sientas alejado del Señor, o tal vez ya no. Tal vez la palabra ya hizo su función, tal vez será mañana o después. Pero saben, hermanos, lo bueno que aún en nuestro levantar, aún no depende solamente de nosotros, sino de la fiel misericordia de Dios que te puede levantar. Y de su amor. Jesús nos amó primero, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de tal manera que aún así fue y murió por nosotros en esa cruz, aún sabiendo que íbamos a seguir ofendiéndolo. ¿Qué quiero decir con esto? Se los voy a explicar con este pasaje. No solo depende de nosotros el levantarnos, depende de Dios. ¿Por qué? Romanos 8, 34, 39 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, o ni angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados entre ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, escúchalo bien, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni tu pecado, ni que te hayas alejado, ni que estés en otras partes, estando aquí pensando en otras cosas, nada, absolutamente nada, puede apartarte del amor de Cristo nuestro Señor. El Señor te ama y en esta mañana quiere que estés con Él. Y por amor de su nombre que es fiel y por su misericordia te quiere levantar. Hermanos, es momento de levantarnos. No vivamos afligidos, volvamos a casa, volvamos a Dios. Recordemos nuestro primer amor, amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y fuerza. Amemos a Dios con todo lo que somos. Dejemos de pensar lo que nosotros queremos y empecemos a obedecer al Señor. Y así seremos levantados. Ya basta de perder el tiempo compadeciéndonos en nosotros mismos, de ver cómo sufro, de cuán terrible fue mi vida. Es momento de voltear a Dios, es momento de volver a casa, de dejarnos abrazar por aquel Padre que da su vida por nosotros. Yo le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza si pueden subir. Vamos a orar, hermanos. Quisiera que te pusieras de pie. Y desde que empecemos a meditar, yo sé que puede haber 2 que 3 por aquí que
se sientan indignos de estar en la presencia del Señor, o que estén lejos de Dios. Es momento de regresar como aquel pródigo. Dios está presto, con los brazos abiertos. Quiere echarte sobre su cuello, quiere echarse sobre tu cuello. Quiere saciar tu corazón, quiere saciar tu vida. Pero es necesario que te levantes y vayas a Él. Si tú en esta mañana has reconocido que te habías apartado del Señor y has hecho lo contrario a su voluntad, pero que ya no quieres estar así, sino que quieres estar con Él, quieres volver a casa, es momento de disponer tu corazón. Es momento de que a Él clames en esta mañana. Que empieces a pensar como ese muchacho, a recordar lo que había en la casa del Padre. Reconoce tu pecado, confiésaselo al Señor y dile que no eres digno. Hoy en esta mañana, amado hermano, quisiera que tu corazón fuera sincero delante de Dios y clames por ayuda, porque es el único que te puede ayudar. No el hermano, no la hermana, no el pastor. Solamente Dios te puede levantar, pero es necesario que vayas a Él. Es necesario que entres en sí. Es necesario que recobres la razón, que te des cuenta que has vivido ofendiendo a Dios y es momento de levantarte. Vamos a orar. Padre eterno y Dios del cielo, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos has hablado, Señor. Porque tú has hablado a nuestro corazón, Padre. Nos has hecho entender, Padre, que somos malos, Señor, que a veces basta cualquier cosa para irnos de tu presencia, Señor. Como si tú hubieras tenido la culpa de eso que nos pasa, Padre. Te ofendemos, Señor, y te hacemos cara de desprecio si nos vamos, Señor. Ya me voy, ¿por qué pasó esto en la iglesia? Ya me voy de aquí. Todo te culpamos a ti, aunque no lo digamos con nuestros labios, nuestras acciones así lo declaran, Señor. Pero en esta mañana, Padre, mi intención no es enfocar en su pecado, Señor. Mi intención, Dios del cielo, es que tú veas cada corazón dispuesto en esta mañana que quiera levantarse, Señor. Que quiera levantar sus manos y esté acordándose de aquello que tenía contigo, Padre. En esta mañana yo te pido que toques cada corazón y llenes cada hueco, que sacies su hambre que tienen de ti, Señor. Mi intención, Padre, es que tú, Señor, restaures a estas personas, Señor. A estas personas, a mis hermanos, a mi vida, Señor. Porque una vez los que estamos aquí, Señor, te fallamos. Porque somos hombres, Señor. Levántanos, restauranos, Señor. Ayúdanos en nuestro caminar, Padre. Levanta al caído, Señor, que pueda volver a casa, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús.